Buenas tardes, Pilar. Muchas gracias por tu buena introducción, tu amable introducción. Y bueno, pues antes de comenzar, pues tengo que agradecer mi presencia en esta nueva edición del ciclo de conferencias a la doctora Isabel Rodríguez, directora actual de las mismas, profesora mía, a la que tengo pues un gran cariño, igualmente a la doctora González Serrano, también profesora mía y la primera directora y fundadora de este ciclo de conferencias, e igualmente a Andrea Gómez y a Luis Calero, porque son los coordinadores de esta edición, y por supuesto, pues muchas gracias a ustedes por su presencia telemática hoy aquí, en un momento en el que todos parece que vivimos en una circunstancia un tanto a caballo entre una realidad, ¿no?, y una circunstancia que a veces nos parece pues realmente un poco de sueño, ¿no?, un poco irreal. Y precisamente esto nos da muy buen pie para dedicarnos unos minutos a hablar de esta divinidad del dios Himnos, que como yo digo en mi presentación, pues está un poco arropado entre esos mundos reales e irreales. Bueno, yo mi presentación la suelo siempre articular básicamente en tres bloques. Uno en el que estudiamos elementalmente por lo que es la base del mito, los elementos principales que se deben conocer. Una segunda, la principal, en la que hablamos ya propiamente del mito, su iconografía y la de todos los personajes, divinidades afines a la que yo voy a hablar y que de alguna manera comparten ese mito con él, para terminar brevemente con un módulo dedicado pues a la pervivencia del mito, es decir, cómo este mito sobrevive bien con su propia iconología original, bien con la iconología transformada del paso del tiempo o a veces completamente difusa o irreconocible, ¿no? Bien, entrando en la base del mito, vamos a ver realmente cuál es su origen y su evolución. Vamos a ver cómo se relaciona Himnos con, digamos, básicamente sus parientes, personajes muy cercanos como Tánatos y sus propios hijos. Y vamos a estudiar, sobre todo, o por lo menos a dedicar un tiempo a dejar bastante claro que este dios es una divinidad que vive entre el mundo real, el mundo de la conciencia y el mundo del subconsciente, el mundo, digamos, límbico, el mundo onírico propiamente dicho, ¿no?, que es de donde viene esta denominación. Bien, Himnos como tal hay que entenderlo como una divinidad asociada al sueño como estado, es decir, frente al estado de conciencia hay uno de inconsciencia, hay uno límbico, hay un estado, digamos, no de muerte, pero sí de pérdida de conciencia del mundo real, y ese mundo, ese contexto lo domina esta divinidad y lo encarna esta divinidad. Como abstracción, en un principio se le asimilaba filialmente, derivado como madre, pues a la diosa Nix, a la noche, ¿no?, muy propio. Y no se decía nada más de su progenitor. Andando el tiempo, lo que es toda la mitología romana, la transformación romana, especialmente Cicedrón, Higinio, lo van a asociar, también le van a dar un padre y lo van a asociar a Erebo, a la oscuridad. Comparte, por otra parte, unas manifestaciones también divinales con otras figuras que están relacionadas con la noche, la oscuridad, el fin de la vida, en fin, todo lo que parece que es ese ocaso, ¿no?, y que son, pues, Tánatos, que es su hermano, es el mayor de sus hermanos, que reencarna la muerte no violenta, pero también las Queres, que encarnan las muertes violentas, relacionadas casi siempre a una elección trascendental, a una elección de vida o muerte, vamos a decir, ¿no? También, lógicamente, las Moiras, con el que son el destino, Carón, que es el tránsito a la muerte, pero también Moros, la condenación, Anaideia, que es la crueldad, Eris, la discordia, Eleos, la misericordia, incluso Némesis, la venganza. Es decir, una serie de personajes que parece que rodean y dan cierta conformación a este contexto, ¿no? Y, por supuesto, sus hijos, de los que luego hablaremos, de los cuales nos dicen las fuentes, los denomina oniros y dice que son 1000. Ya saben ustedes que las fuentes clásicas, cuando se habla de 1000 o se habla de millones, normalmente se hace referencia a eternidad o una cantidad incontable. Es una forma de referirse a la incontabilidad. Pero de esos 1000 oniros hay 3 que son fundamentales, que son Morfeo, Fobetor, también llamado Ikelo, y Fantasto. Los 3 mayores, Morfeo, el primogénito, que van a ser muy principales en la conformación del contenido del estado del sueño. Todas estas divinidades marcan la frontera entre una dualidad, entre la vida y la no vida, lo real y lo imaginado,
lo que puede ser y lo que no puede ser. Es decir, un estado en el cual uno no llega a transgredir ese paso de llegar al estado de la muerte, es decir, no son ninguna de ellas son figuras ditirámbicas, no son como Dionisos o como otras figuras, ellos no vienen, no vuelven de la muerte, pero van a actuar en la periferia de lo que es la muerte. Y por lo tanto van a obtener de allí una serie de posiciones, una serie de poderes que son muy importantes para el desarrollo de la vida de las personas, de determinadas personas, veremos, y también de los propios dioses, porque van a estar interfiriendo entre unos y otros con ese poder. Bien, si entramos a lo que es el mito y la iconografía de himnos y de estas divinidades afines, empezamos por citar elementalmente las fuentes clásicas. La fuente clásica más importante, la más descriptiva, son las Metamorfosis de Ovidio. Pero no hay que perder tampoco de vista que tanto Homero como Hesíodo hacen unas buenas descripciones a cuenta de estos personajes muy relacionados con los ciclos, el ciclo troyano y sus derivados, ¿no? También romanos como Catulo y sobre todo Cicerón e Higinio van a hacer referencias importantes y van a introducir modificaciones en el mito original, transformaciones, sin perder de vista también a Virgilio, a Pausanias e incluso pues, a Ateneo de Naucratis, que también hace unas excursiones en alguna de sus obras que cito aquí en relación con esta figura. Bueno, himnos, como ya hemos dicho, es la personificación del estado del sueño. Ya hemos visto a quién se les asocia y hemos hecho el comentario de que Higinio y Cicerón pues los van a asociar a Erebo para darle una conformidad, para sacarlo un poco de ese estado de divinidad primigenia que tenían sus padres, ¿no? de dioses anteriores a los olímpicos. En la mitología romana hay cierta equivalencia con Somnus, en el caso de himnos, con Mors, esa muerte no violenta de Thanatos, e incluso pues, de Letus y Letun, o Letun, cuando se habla de las Keres, de esas muertes violentas relacionadas con la trascendentalidad, ¿no? Ovidio es el que nos recoge con bastante detalle el que tuvo pues esos 1000 hijos, muchos hijos, y nos describe con detalle que la madre, que va a tener importancia, es una de las Cárites, que es Pasítea, también llamada Aglaea, la alucinación. Si se dan ustedes cuenta, seguimos en este entorno, es la alucinación, o sea, los hijos de la alucinación y del sueño, pues son los oniros, de los cuales Morfeo, el mayor que hemos dicho, el más importante, el mayor, va a ser el responsable del contenido animado del sueño. Es decir, si himnos es el estado del sueño, Morfeo es todo lo que se contiene dentro de él en relación a personas conocidas, de ahí su nombre, Morfeo, ¿no? Morfos, forma, en relación a todo lo que los dioses hacen o no hacen con esos hombres y cómo los hombres pueden o no zafarse de esas circunstancias o pueden intentar modelarlas, es decir, tiene mucho peso en lo que es el sueño en sí mismo. Su hermano menor, Fobetor, o también llamado Ikelo, es el que se encarga de las transmutaciones, fundamentalmente de bestias animales, y también de lo que son las pesadillas, es decir, esa parte de los sueños que los romanos suelen asignar con mucha facilidad a bestias monstruosas, literalmente, ¿no? A los monstruos, y que realmente llevan aparejados también esas premoniciones de algo gordo que va a ocurrir, que va a suceder y que hay que tener en cuenta. Es decir, esta divinidad, este rey va a morir, esta figura va a tener este problema. Entonces, Fobetor es el encargado de esto. Y por último, el tercero de estos 3 hermanos más importantes dentro de los 1000, que es Fántaso, es el encargado de generar lo que nosotros llamaríamos propiamente la transformación fantástica, lo propiamente icónico de lo onírico, es decir, arquitecturas imposibles, estructuras básicamente incomprensibles, figuras que están donde no deberían estar, arriba y abajo alterados, es decir, lo que es propiamente esa especie de mundo irreal que es el propio sueño, ¿no? Por una parte, en cuanto a su lugar de residencia, pues Homero siempre hace una referencia que vive en una cueva, Lemnos. Ya saben ustedes que cuando el mito va transformándose o manda todo al extremo oriente o cuando va haciendo las migraciones al extremo occidente a partir del siglo VII a.C., los lugares se van transmutando, ¿no? Van yendo del extremo oriente al extremo occidente y los extremos son buenos para todas estas figuras que parece que salen fuera de la realidad, ¿no? Entonces, en un principio se lo muestra viviendo en una cueva en Lemnos,
¿no? Pero Virgilio directamente ya lo coloca en el Hades, es decir, en el mundo de los muertos, ¿no? Va a ser Ovidio nuevamente el que entra un poquito más en detalle y nos dice que Himnos vive en un palacio mágico donde todo es durmiente, todo es silente, el silencio absoluto, ¿no? Y que allí junto a Tánatos pues viven ambos, los dos hermanos, muy cerquita del palacio de su madre, de Nix, de la noche. Ese palacio está atravesado por un río, que es el río Lete, que es el río del olvido, que es un afluente del Hades, como no podía ser de otra forma, y que como tal es la primera nota que hay que tener en cuenta porque este es el primer atributo iconográfico de esta divinidad, el agua del río Lete. Y también pues es un sitio, lógicamente, donde no brilla el sol, donde no hay reflejos de ningún tipo y donde lo único que crece son las amapolas. Ya saben ustedes que desde el neolítico, prácticamente precerámico, tenemos constancia de la utilización de la dormidera en ritos, pues bueno, de tipo pues, religioso, social y con un efecto pues claramente narcótico, ¿no? Que es lo que realmente parece que va muy ligado a esa situación cercana a la muerte, pero que no es la muerte, que es el sueño. Ovidio, he citado yo en Metamorfosis para que ustedes tuvieran el texto más, quizá el más concreto que resume todo esto. Habla así, ¿no? En Metamorfosis 11. Dice, mas el padre del pueblo de sus 1000 hijos despierta al artífice y simulador de figuras, a Morfeo. Ningún otro más diestramente que él reproduce el caminar y el porte y el sonido del hablar. Añade además los vestidos, las más usuales palabras de cada cual. Y él solo a los hombres imita. Mas otro se hace fiera, se hace pájaro, se hace de largo cuerpo, serpiente. A él, Iquelo, los altísimos y el mortal vulgo, Fobetor le nombran. Hay también de diversa arte un tercero, Fántaso. Él a la tierra, a una roca, a una ola, a un madero, y a cuanto vacío está, todo da de ánima, falazmente y falazmente encarna. A los reyes y a los generales, ellos su rostro suelen mostrar de noche. Los otros pueblos y la plebe recorren. Prescinden de todos ellos su señor y de todos los hermanos, solo a Morfeo, quien lleva a cabo lo revelado de la Taumántide, el sueño elige. Y de nuevo, en una blanda languidez, relajado, depuso la cabeza y en el cobertor profundo la resguarda. Es decir, claramente Morfeo va a facilitar a su padre su trabajo y queda muy claro en el texto que estas divinidades principales, junto con su padre, actúan para los mortales, solamente para los reyes, no para los mortales, para los reyes, los gobernantes, las personas que tienen algo verdaderamente importante que hacer y cuya revelación de sueños puede afectar mucho a la sociedad. El primer mito donde aparecen relacionados, yo les había hablado del mito troyano, pues es efectivamente la relación de Zeus y Hera con los troyanos. Durante la guerra de Troya, pues Zeus ayudaba claramente a los troyanos iban decantando la guerra a su favor para desgracia de los aqueos, que parecía que no iban a terminar, y entonces Hera concibe un plan, y en ese plan lo que concibe es dormir a su marido, dejarle un poco fuera de combate, para que de esa manera los troyanos puedan recibir apoyo y la guerra pueda equilibrarse o por lo menos reactivarse. Para eso recurre más que a sus encantos, a sus poderes, ¿no? Porque como saben ustedes, Hera es todo poder. Y entonces lo que hace fundamentalmente es ponerse primero en contacto con Afrodita, va a buscar a Afrodita a su tierra y le pide el cinturón con el cual ella va a poder seducir por amor a su marido. Y posteriormente, pues se traslada a la isla de Lemnos a buscar a Himnos para solicitarle que induzca el sueño en su marido, cosa que a Himnos pues no le hace una gran ilusión porque él ya había tenido una experiencia anterior en la cual pues se había cedido, ¿no?, a esta petición y Zeus, muy disgustado por este tipo de manipulación, estuvo a punto de castigarle. Solamente su madre, Nix, la noche, que como diosa primigenia generaba mucho recelo, mucho respeto en los dioses olímpicos, como lo hacían las Moiras y demás, y entonces se pudo salvar. Pero él sabía que el castigo de Zeus estaba allí, con lo cual se negó, aunque Hera le había ofrecido un trono de oro, ¿no? De hecho, Hera tiene que insistir. Y entonces va a lo siguiente, que es el amor. Y entonces, sabiendo que está muy enamorado de una de las Cárites, que es Pasitea, Aglaea, pues se la ofrece. Y no obstante, Himnos la hace jurar de que efectivamente la va a hacer suya, si cumple con lo que Hera pretendía. Bueno, parece que sí llegaron a un acuerdo, efectivamente, pues la divinidad
tuvo los hijos que tuvo con Pasítea, pudo emparejarse con ella, cedió y efectivamente Zeus pues, fue de alguna manera dormido y encantado por Hera, con lo cual Hera pudo conseguir que de alguna manera Poseidón pudiera intervenir en favor de los aqueos y volver a reactivar la guerra de Troya nuevamente, ¿no? Es decir, que se consiguió en principio el objetivo previsto. El tema de Hera consigue seducir de alguna manera a Zeus gracias a esta triquiñuela, gracias al dios, y de alguna manera, pues lo que también nos dicen las fuentes, Homero y Hesiodo, pues nos insinúan que Himnos y Tánatos, que vivían en ese palacio juntos porque son hermanos gemelos, pues discutían cada noche para ver quién se llevaba a cada hombre, si definitivamente o solo por un ratito. Entonces hay peleas entre los dos hermanos. De los dos hermanos más famosos, estos dos van a constituir realmente el motivo iconográfico principal que luego vamos a ver. Es una imagen, también nos remite a la guerra de Troya, y es pues el caso de la muerte de Sarpedón. Sarpedón, rey de Licia, pues, hijo de Zeus, pues aunque Zeus le había dado como beneficio vivir las vidas de 3 mortales, pues todo se acaba porque son solo 3 vidas, ¿no? Y entonces Sarpedón muere en la guerra de Troya, muerto por Patroclo, y pues Zeus ordena a Apolo que lo embalsame a la manera que se decía de un rey, es decir, recubriéndolo de ambrosía, que lo vistiera como inmortal y que lo llevara de nuevo a Licia para darle allí, pues en fin, el entierro propio, pues no solo de un rey, sino de un ser divinal, ¿no? Lógicamente, para hacer esto, ¿a quién le va a tocar llevar el cuerpo de Sarpedón? Pues a los dos hermanos, a Tánatos y a Himnos. Y esa es la representación que vamos a ver, porque además tiene un trasunto muy bonito desde el punto de vista funerario, que es, y muy propio además en el área oriental, que va a ser que el fallecido es Sarpedón. Y Sarpedón va a ser llevado a la tumba tanto por la muerte inevitable como por ese sueño, es decir, una situación dulce que no remite a una resurrección, pero sí nos remite a una muerte agradable, por decirlo así, una muerte honorable. Igualmente también le ocurre a Endimión. Endimión, claro, se vale también de Himnos, nos dice el mito, para poder dormir con los ojos abiertos y poder seguir viendo siempre a su amada, a Selene, a la luna, ¿no? Como ven, su misión siempre es la misma, todo el mundo le llama para lo mismo, ¿no? A Himnos se le suele también representar como su hermano de una forma, vamos a decir, militar, es decir, con una panoplia claramente clásica, alado, en principio a la espalda, alas a la espalda muy amplios, y normalmente barbados, al principio son adultos. Andando el tiempo, para diferenciarlos, aunque no es algo matemático, lo vamos a ver a Himnos como un joven. Y a su hermano mayor, por decirlo de alguna manera, barbado, sobre todo a partir del siglo VI, siglo V antes de Cristo. Y las alas van a empezar a migrar, van a empezar a ir a la cabeza, que es algo bastante normal, y también a veces a los pies, a los talones, indicando fundamentalmente esa velocidad en la que él tiene que moverse rápidamente a lo largo de la noche para poder cumplir con su función. Sus atributos, que ya he adelantado, ahora los vamos a concretar, son... Dice la leyenda un cuerno, básicamente es una caña, que es muy propio en el mundo antiguo, vaciar una caña para echar una pequeña cantidad de líquido, donde él va a llevar agua del río Lete. Ese agua que vierte es con la que duerme, es el poder de dormir. Y también, pues, las amapolas. Las amapolas sabemos desde tradición muy antigua, básicamente desde el Neolítico, que ya se utilizaban, que tienen ese carácter de, bueno, pues, narcótico, ¿no? Muy eficaz. Y un elemento que va a compartir con otros personajes en referencia a la oscuridad, a la finalización de algo, que es la antorcha invertida. Esto aquí está muy clara en un principio la diferenciación. Andando el tiempo veremos que se va a confundir con la figura del Atis Tristis. Si ustedes recuerdan el monumento funerario de los Escipiones en Tarraco, pues recordarán la figura del Atis Tristis, Atis Hilaris, ¿no? Esta figurita de carácter oriental, por decirlo de alguna manera, con su gorro frigio, que tiene una antorcha hacia arriba uno, una antorcha hacia abajo el otro, ¿no? Alegría, tristeza, luz, oscuridad, y también una figura que es Cautópates, mucho más posterior, el culto mitraico, en el cual Cautes y Cautópates pues hacen un poco lo mismo, ¿no? En este caso, el día y la noche. Esto se va a mezclar bastante y a partir del siglo III pues se van a confundir, aunque realmente en la mayor parte de los casos se van a poder identificar, entre otras cosas, porque las alas las va a tender a conservar, aunque pequeñitas. Junto a él ya hemos hablado de Tánatos.
Tánatos es su hermano, tienen los mismos padres, madre, se le empareja muchas veces con Macaria, con hija de Heracles y de Llanera, otras veces también de Hades y Perséfone, depende un poco del mito, ¿no? Tánatos ha representado lo mismo, con un hombre armado, un hombre con las mismas características y también a veces con esa antorcha invertida, incluso hasta el punto de que en algunas ocasiones funerariamente se le ha llegado a confundir con una transformación de Eros, ¿no? Porque realmente sus características físicas son difíciles de interpretar si se pierde el contexto y muchas veces saben ustedes que perdemos el contexto por destrucción, por cualquier proceso posterior. Tánatos tiene además un papel no subordinado, pero un poco desagradable. ¿Por qué? Pues porque aparte de lo que significa, es un poco el brazo ejecutor de las Moiras, especialmente de Átropos. Ya saben ustedes, Ploto, Láquesis y Átropos. Átropos es la que corta el hilo. Es la que da miedo hasta a los dioses. Cuando Átropos corta el hilo, Tánatos tiene que ir a cumplir con su misión, es al que le toca, es el brazo ejecutor, ¿no? En este sentido, los mitos nos cuentan precisamente ese disgusto que le provoca a veces a estas divinidades el abuso que hacen las otras divinidades más potentes de ellos, ¿no? Concretamente, por ejemplo, en el caso de Admeto, pues nos dicen que este personaje obtuvo de Apolo que la gracia de que las Moiras aceptaran que en el momento en que iba a morir, pues alguien le sustituyera, porque hasta el punto de librarse no. Si uno muere, tiene que haber otra. Si uno no muere, el que tiene que morir tiene que dar una vida a cambio, ¿no? Y entonces, al llegar el momento, pues Admeto no encuentra más que a su esposa Alcestis. Sus padres se niegan, pero cuando llega el momento, Heracles, como suele hacer siempre por la fuerza, retiene a Tánatos para intentando convencerle de que, bueno, de que deje a esta mujer vivir su vida natural y no morir joven, ¿no? Con lo cual se trastoca un poco todo el pacto y Tánatos es retenido por la fuerza. Cosa que de alguna manera alguna vez devolverán, y concretamente Tánatos le devolverá el golpe a Heracles, porque cuando le llegue el momento, por mucho que se le ruegue, le tocará a él llevarse el cuerpo de Heracles. Entonces, todo parece que tiende a volver a la normalidad, pero siempre con estas situaciones de tensión. Los hijos de Himnos, los tres hijos principales de los Oniros, que hemos hablado antes, pues tienen también su propia iconografía y a veces hasta se confunde, es complicada. Morfeo, es decir, literalmente el que da forma, la forma, es típicamente el dios propiamente del sueño, pero no del sueño como estado, sino que aquel que posibilita el sueño, el que crea el espacio para el sueño, el que pretende, por ejemplo, genera el silencio, evita que haya ruidos, evita que haya luces, de alguna manera hace el espacio, crea el espacio para que su padre actúe. Es representado normalmente con alas que baten rápidamente, también silenciosamente, y es el que se encarga en inducir realmente los sueños, el contenido real de los sueños, la personificación, por ejemplo, de los seres queridos en los sueños, el permitir que muchas veces se puedan los mortales eludir, se puedan escapar de determinados destinos que los dioses les tienen previstos, ¿no? Las maquinaciones, y ahí se hace acompañar de sus hermanos. Es decir, tiene un contenido, tiene un papel importantísimo, hasta tal punto que se va a confundir. Ya digo que, de hecho, hoy en día, en nuestras pervivencias, hablamos de caer en los brazos de Morfeo, no en los de Himnos. Ovidio nos cuenta que Morfeo dormía en un lecho de ébano, ya saben ustedes, la madera negra, pulida, negra, negrísima, muy bonita, en una cueva también sutilmente iluminada y sobre todo rodeado de flores de adormidera. Recuerden esto porque lo vamos a ver en un cuadro, ¿no? Por supuesto, claro, el que de alguna manera da forma al sueño es el que revela lo importante de los sueños, ¿no? Y por tanto a Zeus, pues lógicamente estas cosas no le gustan, porque a través de estos, como los seres humanos, descubren cosas que los dioses, incluido el propio Zeus, no están muy por la labor de que los hombres conozcan, ¿no? Recuerden ustedes también que en época romana, desde la época de Claudio, se condena con la pena de muerte el vaticinio por sueño. Es decir, eso de vaticinar que alguien va a morir o le va a pasar o no va a durar y hacerlo de una forma, digamos, más o menos, en fin, sacramental, seria, pues puede acarrear la muerte porque, claro, puede incitar a otros a hacer el sueño realidad. Saben ustedes que mucho antes una forma de curar es la que se establece en los santuarios de Esculapio, en los templos de Esculapio, a través de lo que es la inducción del sueño, normalmente con psicotrópicos, pues lo que se consigue es que en ese sueño pues el dios cure, ¿no? Diga cómo se tiene que curar o qué tiene que hacer uno para curarse. Es el caso quizá más paradigmático, ¿no? Morfeo desempeña un papel también muy importante en un mito muy bonito que también vamos a ver representado, que es el de Zeis y Alcíone. Este personaje, que más
marcha a la Jonia, claro, pues normalmente a un oráculo, nos dicen, pues naufragó. Esto era muy propio en el mundo antiguo, naufragó en la travesía, y entonces Hera le va a encargar a Iris, al amanecer, a su mensajera, que fuera a Morfeo con esta noticia para que le indujera lo que había ocurrido en un sueño a Zeis. Y entonces, pues de esta manera, perdón, a Alcione. Y entonces Alcione es como descubre esta situación y de alguna manera, pues lo que hace, bueno, una gran pena, se arroja al mar, se suicida, ¿no? Y entonces los dioses, apiadándose de esto, pues convierten a los dos en martines pescadores, es decir, en Alciones. Hoy en día el nombre científico en la taxonomía de Linneo del martín pescador común es Alción. Recoge esta tradición antigua. El otro hermano, Fobetor, el que da miedo, literalmente, pues es el oniro que se encarga fundamentalmente de crear esas situaciones de pesadilla, podríamos decir. De hecho, nos dicen que sus hijos son las propias pesadillas. Ahora vamos a ver, es curioso, no nos los nombran, pero sí nos los identifican. Básicamente, todas las bestias monstruosas, todas las circunstancias de pesar, él es el que los va a inducir en el ámbito del sueño. Y muy importante son los sueños proféticos, porque junto a esto está la profecía. Fobetor se retiene para sí esa profecía de alguna manera pues más o menos trascendental, ¿no? Para la vida, en este caso de los que tiene que gobernar o de los que tiene que tomar decisiones. Y el último hermano, Fántaso, el de la aparición, el de la premonición, lo que hace es crear básicamente lo que llamaríamos las naturalezas fantásticas o las estructuras fantásticas. Si usted piensa en el último estilo, el cuarto estilo pompeyano, ustedes lo van a entender muy bien. Son esas arquitecturas imposibles, columnas imposibles, arquitraves imposibles, nubes donde no debe haber nubes, formas que no se sabe muy bien por qué están ahí. De alguna manera se crea ese espacio irreal, ¿no? Fantaso es el encargado de ello. Según Homero, los oniros eran, aparte de, bueno, mil personificaciones, vivían también en cavernas, vivían lógicamente en sitios muy oscuros, en sitios donde podían recogerse. Y curiosamente en el palacio en el que vivían, decía, tiene dos puertas, una hecha de cuerno y otra hecha de marfil. Todos los sueños que se podían considerar auténticos desde el punto de vista profético o rememoradores de algo real salían de la que estaba hecho de cuerno, mientras que todos aquellos que eran engaños, sueños falsos, sueños irreales, de verdad, salían por la puerta hecha de marfil. Ya hemos dicho que eran los tres que influían fundamentalmente. Esto estaba dedicado a los reyes, gobernantes, seres divinales, no tanto seres comunes. Y muy importante y muy interesante, porque hay representación iconográfica, es que a los oniros se les representa normalmente con murciélagos de alas oscuras, que revolotean, que salen de las cuevas. Si ustedes recuerdan el aguafuerte de Goya, el sueño de la razón produce monstruos, si ustedes recuerdan, lo que rodea al que duerme son un montón de murciélagos negros. Los oniros son esos murciélagos negros. Es una reminiscencia muy bonita en la representación. Y para terminar un poco de redondear a estos personajes que rodean a Himnos, tenemos a las Keres. Las Keres son espíritus femeninos de la muerte violenta. También lo mismo, hijas, para todos sus hermanos, de guerras, de la condenación, en fin, de todos, de la venganza, de todas estas divinidades, ¿no? Realmente las Keres lo que hacen es estar muy vinculadas al destino de una persona por una decisión trascendental. Es decir, es una muerte violenta, pero trascendental. Y volvemos otra vez al ciclo troyano. En el ciclo troyano, el 75% de los personajes importantes que van allí, que toman la decisión de ir allí fundamentalmente por la gloria, van a morir allí. De hecho, unos a manos de otros. Entonces, el caso típico es el enfrentamiento de Aquiles y de Héctor. Cuando Aquiles y Héctor se enfrentan, lo que hace Zeus es pesar las Keres de ambos. Y la que corresponde a Héctor es la que más pesa y, por lo tanto, le va a tocar morir, y le va a tocar morir, lógicamente, de una forma violenta, no de una forma dulce, como sería Tánatos. Son descritas igualmente como seres oscuros, con dientes, garras, rechinantes, es decir, seres que dan verdadero miedo. El escudo de Heracles nos las describe de esta manera, ¿no? Que arrastran a los moribundos, típicamente al Hades, a los peores de todos, ya saben ustedes que los arrastran al Tártaro, al sitio peor, y hay que reconocer que las propias antesterias, ya que hacen determinado tipo de ritos purificadores, en respecto a las Keres, lo que hacen lógicamente es ahuyentarlas. Hay un rito de ahuyentar, para ahuyentarlas, para que de alguna manera no carguen mal una festividad. Las equivalentes romanas pues son la muerte definida como letus y también incluso las tenebrae, ¿no? las sombras.
Y yendo ya a la representación iconográfica, hemos hecho un pequeño recorrido de lo que es la base del mito, lo más principal. Ahora vamos a ver la base de representación iconográfica. Miren, lo que están viendo en pantalla ahora mismo es, digamos, la representación canónica más relevante y más identificada que hay en el ámbito pictórico de himnos. Si ven ustedes la figura, podrán ver incluso que tenemos, gracias a Dios, tenemos títuli, que es fantástico. Tenemos a Tánatos, tenemos a himnos, no se pierdan ustedes a Hermes, que también está anunciando, y por supuesto a Sarpedón caído y llevado a, en fin, a Licia, ¿no? Por los dos. En este caso, en esta cátedra de campana de figuras rojas, la cátedra de Eufronios, que es, francamente, es una obra maestra preciosa y que curiosamente concentra este mito. Lo vemos también, vamos a ver variantes, si se dan ustedes cuenta, la otra figura eran Barbados, aquí ya son, los dos son jóvenes, uno un poquito, aparentemente un poquito mayor, ven ustedes que la figura de la derecha tiene esbozada ligeramente la barba, mientras que Himnos no la tiene, pero realmente son figuras ya un poquito, van variando ligeramente, el esquema, sin embargo, es el mismo, tenemos a Sarpedón, tenemos igualmente el envío, ¿no? La noticia, en este caso, pues en una ánfora ática de figuras negras, con el mismo topos, la misma estructura. La vemos, por ejemplo, en esta otra ánfora, en la cual son dos jóvenes que en este caso ya no llevan ni armadura, mantienen las alas a la espalda, pero no llevan armadura de ningún tipo. O, por ejemplo, en este Lequitos de fondo blanco, muy propio, muy funerario, ¿no? En el cual vemos la misma figura y aquí ya claramente Zánatos es un hombre barbado, un hombre de mediana edad, mientras que Himnos es un joven, es un inicio de lo que es el sueño. El Lequitos completo, ahí lo tienen ustedes, un Lequito de figuras blancas, que precisamente por ese contexto funerario, pues parece que es muy, muy apropiada la figura, ¿no? Va a haber también una identificación. En el mundo antiguo, especialmente en el mundo oriental, esta figura va a tender a identificar a la figura de Sarpedón con el fallecido, como he comentado antes, para poder integrarlo dentro de la estructura del mito, para vivir el mito. En esta ánfora, en este ultróforo, posterior, ya bastante posterior, del siglo IV, también con un titulus que lo identifica, ya vemos algunas transformaciones. Aquí lo que se hace incidencia, las alas han ido a la cabeza y, como pasa con Hermes, a los tobillos, para indicar esa velocidad que tiene la figura para moverse. Pero, sin embargo, mantiene en la mano esa rama, esa cánula que tiene el agua del Ete para provocar el sueño. Tiene también un elemento claramente identificativo. Este modelo, que haré luego referencia a él porque aparece también en la Musivaria, aquí en España, en este caso un esquifos, que nos representa ese momento en el que Teseo abandona a la pobre Ariadna, ¿no? Después de su periplo, y básicamente aquí vemos a Himnos durmiéndola, ¿no? Con el agua, igualmente con la misma figura, el agua del Ete, vemos a un joven, en este caso es un joven también, en este momento, en este figura iconográfica, en este instante, ¿no? Lo vemos ya más simplificado, en este caso en esta Aquilis de Paestum, una figura muy, muy sencillita, mucho más sencillita. Y en lo que es la escultura nos lo vamos a encontrar esencialmente en tres modelos. Esencialmente. Este que tienen ustedes en pantalla es, digamos, el canónico, el más importante y el referente. Se atribuye a escuela de Prasíteles, por una parte, por algunos, otros hablan de escuela neoática. En cualquier caso, esta figura lo va a representar como joven, con alas normalmente recogidas hacia las sienes, el cuerpo desnudo, en el brazo izquierdo va a llevar normalmente un ramillete de amapolas y en el brazo derecho extendida la cánula vertiendo el agua del río Lete. En este caso la figura ha perdido estas piezas, pero aquí la tenemos, por ejemplo, en esta copia romana del siglo I de Florencia, con este mismo modelo. Este es un modelo canónico en el que se le va a poder ver representado fácilmente. En nuestro caso, bueno, ven ustedes el detalle de las alas, normalmente alas ya en las sienes, ya totalmente evolucionadas, han desaparecido de la espalda, se ve bastante bien, en este caso que se ha conservado la cánula con el agua del río Lete, y esta que es nuestra. Antes he hecho referencia a un mosaico, es la Villa del Ruedo, aquí en Almedinilla, en Córdoba. Es una villa muy interesante, no podemos extendernos en ella, pero sí es verdad que aparecen en ella dos aspectos muy relevantes. Por una parte, ese mito de Teseo abandonando a Ariadna, donde aparece el propio Himnos, y que es el único caso encontrado en villas en este momento en la península ibérica con ese motivo. Y esta figura, que tiene un tamaño un poquito inferior a la de tamaño natural, pero que es prácticamente completa en bronce. Es una figura muy icónica, también de Himnos. Les pongo un poquito unos detalles
porque es una pieza, francamente, de hecho ha sido icónica, se ha utilizado incluso para premios. En un premio recientemente se encargó lo que era el busto de la cabeza, porque era francamente muy bonita, ¿no? Y además muy compleja, porque fíjense ustedes que esto es a la cera perdida. Hacer estas prolongaciones a la cera perdida es francamente complicado. El que lo conoce sabe que es complicado. Son muy grandes, son muy largas. Y el mismo modelo icónico, en este caso, pues lo vemos en Germania, lo vemos en la frontera del Rin del Danubio, también siglo II, hasta incluso comienzos del siglo III, con el mismo esquema. Ven ustedes que es básicamente el mismo esquema. Lo mismo podríamos decir el British Museum, recoge una pieza similar, en este caso en Italia también, el centro de Italia. Y este es el segundo modelo, digamos, importante, un modelo pues, de escuela de Polícleto. Es verdad que la figura es una figura que a veces cuesta más diferenciar, porque en este caso no tiene más que las adormideras que a veces no se conservan, y es una figura de un joven que se está apoyando típicamente pues, en un tocón, a veces más disimuladamente, descansando, como efectivamente en efecto de sueño, ¿no? Con ojos cerrados. Este es nuestro, es muy bonito, lo he querido sacar aquí porque es una variante que tiene además dos aspectos muy importantes. Por una parte, ese modelo que equilibra la figura sin necesidad de ese tocón, de ese apoyo, está hecho en mármol de Carrara, esto es mármol de Luni, y sobre todo un aspecto muy bonito, que esto es puramente histórico, que hace referencia a este peinado. Este peinado es de mujer, no es de varón, ¿no? Es un peinado de mujer, y es un peinado de mujer propio de los años 140-160 de nuestra era. Con lo cual nos permite, de la época de Faustina Mayor, nos permite una datación pues, muy interesante de la pieza, ¿no? Al margen, lógicamente, de la consideración propiamente artística, estética, que como ven ustedes, pues es muy tierna, es una pieza muy tierna y es una variante y está encontrada aquí, es nuestra, ¿no? Le doy un poquito más de detalle de la pieza. Las alas más pequeñitas se dan ustedes cuenta porque precisamente la dificultad es que se rompan. Y este es un poco un tercer modelo, un modelo que vamos a ver también en Eros y que aquí sabemos que no es un Eros precisamente por otra vez las adormideras. Prácticamente es esto, parece un erote realmente, ¿no? Es un himnos que ya no es un joven, es un niño que está recostado, está descansando, como en su momento hiciera Eros sobre la piel de Heracles, pero en este caso es himnos. Y aquí tenemos en un grabado oriental, la parte oriental, con un titulus que nos lo deja muy claro, nos deja claro para que no existan las dudas, ¿no? Este es un modelo, el modelo bueno, de la Villa Tívoli, que está muy mutilado, es una pieza que se asume por bueno, el tamaño de las alas muy pequeñas, se asume como de himnos, pero francamente pues es una pieza que ha perdido, muy bonita también, pero que ha perdido el resto de atributos, lógicamente por no conservación, ¿no? Cuando nos vamos al relieve, ya no de bulto redondo, ya va al relieve, no a la escultura de bulto redondo, aquí tenemos, por ejemplo, una basa procedente del templo de Artemisa en Éfeso, de la Artemisión de Éfeso, donde vemos una figura que es joven, pero podría ser tánatos o podría ser himnos. No tenemos una certeza en este caso. O lo tenemos en los sarcófagos clásicos del primer tercio del siglo III, en este caso es el mito de Endimión. Entonces, si vamos un poquito al detalle, les voy a dar el detalle, aquí ven ustedes a himnos, lo mismo con la cánula, el agua del río Lete, pues dándole a Endimión esa capacidad de dormir, pero con los ojos abiertos. Lo vemos en este caso pues reflejado en un sarcófago. Y en la numismática también aparece muy rara vez en las figuras del himno salado con la antorcha, digamos, invertida. Son piezas típicamente orientales de la zona de Tracia del primer tercio del siglo III, típicamente asariones de bronce pues de la época de Septimio Severo hasta Alejandro Severo. Podemos ver el modelo clásico también con la pierna cruzada, en la cual pues, aparece la figura con lo que es la antorcha invertida, en este caso Filipópolis, Marcianópolis, toda la zona de lo que sería Tracia, lo que es Hungaria. Los tenemos muy rara vez encontrados en camafeos, en entalles. Este es un entalle muy variable, el siglo III, siglo I antes de Cristo, está descontextualizado, está en el British. Y esta, perdonen ustedes que ha salido el logotipo, porque esto está en una colección privada y no he conseguido más, pero sí quería enseñarles este entalle porque es un unicum, no se conoce otro igual, en el cual aparece el propio himnos en el momento de dormir a la figura, ¿no? A otra persona. Es un caso muy, muy particular, es del siglo II y es relativamente pequeño, tiene un poco más de 1 centímetro en la dimensión más amplia, más grande.
Para cerrar esta exposición, pues hacemos un brevísimo recorrido por lo que es la pervivencia del mito. ¿Qué nos ha quedado, no? Aparte de estas expresiones que tenemos, que hemos comentado antes, pues tenemos fundamentalmente dos, pintura y escultura profanas, y luego también contextos funerarios, ¿no? Por un lado, en la pintura profana, pues miren, yo he seleccionado solamente un pequeño grupo, pues la noche y el sueño, ¿no? El sueño con su madre, recubriéndolo en una pintura de tipo prerrafaelita, muy interesante, muy curiosa, muy bonita, ¿no? También vemos pinturas neoclásicas, aquí pues propiamente Morfeo, ¿no? Morfeo pues haciendo lo propio, ¿no? Durmiendo, rodeado de la oscuridad de su palacio, rodeado de lo que son las flores de amapola. Hemos hecho referencia antes, un cuadro barroco, pero es ese acto, ese momento en el que Hera consigue que Himnos ceda con el agua del río Lete a dormir a Zeus para que los aqueos puedan ganar la guerra de Troya. En este caso es una representación, el pavo real nos dice claramente, tenemos a la diosa Hera, entonces es un caso, pues una representación curiosa de ese mito concreto. Y este otro, al que yo también les he hecho antes alusión, es el mito de Zeis y de Alcione. Ven ustedes aquí cómo Iris llega acompañada de Eros para encargarle a Morfeo que le dé ese mensaje malo, ese tremendo mensaje, ¿no? De la muerte de su amado. Esto, simplemente, esta pintura la he querido poner aquí, ustedes saben, pintura daliniana. Esta pintura fundamentalmente recoge a los tres hermanos, ¿no? Tenemos las figuras humanas, tenemos las figuras animales, tanto las que podrían parecer más neutras como las que son amenazantes, claramente amenazantes. Y luego vemos las cosas y el contexto. Vemos un espacio irreal, vemos otro espacio irreal, vemos un animal imposible, con una arquitectura irreal. Realmente vemos lo que es propiamente una estructura onírica. Lo que es con todos los elementos. Y el arte digital actual, que, bueno, es muy reciente, pero que también va introduciéndonos, pues, y sigue bebiendo de estas fuentes clásicas. En este caso, una representación de Nix, ¿no? Cómo va arrastrando la noche y va tragándose el día a medida que avanza rápidamente por el cielo. En cuanto al ámbito puramente funerario, pues tienen ustedes este relieve, he querido sacar este relieve de una tumba de un príncipe alemán, de Alexander von der Mark, que hace referencia precisamente a ese modelo canónico segundo que habíamos hablado, en este caso con las adormideras, que queda bastante en evidencia la figura, en este caso de Himnos, y también en el lateral, en una metopa lateral, en la cual aparece en este caso con la antorcha invertida, y lo que es el conjunto de la tumba. La tumba, ven ustedes, recuerda mucho a la cerámica de Wedgwood, ¿verdad? Ven ustedes que está coronada además por las tres moiras, con Cloto, Láquesis y la terrible Áthropos, cortando el hilo ahí arriba. Es una tumba pues muy, muy curiosa, un monumento funerario. Y este, que es propiamente nuestro, es de Enrique de Quiñones, que está en Sevilla. El autor es Aprile de Carona, es espectacular, es una obra plateresca, donde la figurita queda ya reducida casi a lo que podríamos llamar efectivamente un atis tristis, ¿no? En ese sentido. El monumento es un monumento importantísimo de último de este periodo, ¿no? De comienzos del primer cuarto del siglo XVI. Y esta figura, pues en la que nos presenta este Morfeo silente, durmiente, también lo pueden ver ustedes en Madrid. Si ustedes conocen el cementerio de San Isidro, cuando entren ustedes al patio tercero, cuya tumba principal y central, que es muy monumental, es de una persona de la familia de los de la Cerda, de la familia del ducado de Medinaceli, que es inconfundible por el escudo, verán ustedes que a mano derecha hay un mausoleo precioso con una cubierta de tipo plumiforme, que a veces se abre para dar fuera un pequeño concierto de cámara, que es de la familia de la Gándara. Entonces dentro tiene una obra que es similar a esta, es de Canova, es de Antonio Canova, es de mármol de Carrara, y es preciosa, es de tamaño natural. Lo único que en lugar de un lecho han sustituido parcialmente un lecho con lo que sería pues un túmulo funerario. Muy bonita también, es una figura muy, muy, muy impresionante. Para concluir y para terminar, pues hemos visto que Himnos, junto con toda esta playa de familiares, hijos, hermanos, pues verdaderamente están asociadas a un estado de transición, de conexión con la muerte, pero también de una situación de transición en la que se vuelve a la vida.
después de haber experimentado circunstancias excepcionales, ¿no? Que a diferencia efectivamente de Tánatos es una situación transitoria, que es muy importante y que puede predecir de todo, aspectos buenos, aspectos malos, engañosos, y que de alguna manera perturban a los dioses tanto como los dioses molestan a estas divinidades para hacer uso de sus poderes, ¿no? Que cada uno de sus atributos de alguna manera van a personificar cada uno de los elementos que conocemos de lo que es el estado del sueño, ¿no? Todos los hijos, el propio himnos, las propias pesadillas, las pesadillas son los propios hijos de Fóbetor, todo está rodeado de una pequeña divinidad que toma parte en alguno de los elementos, ¿no? Que efectivamente esto divide también mucho y vuelve a insistir en esa diferencia que hay entre los monarcas, los que deben regir y los que no, es decir, la separación social que sigue existiendo. Esto está destinado muy principalmente a aquellos que tienen que regir o que tienen que mandar. Y que la iconografía, pues de alguna manera está conectada con el mundo tónico, con el mundo de esa oscuridad, con el mundo de alguna manera que también se relaciona con la muerte y con esos aspectos, pues de alguna manera, pues negativos también, ¿no? Y bueno, pues deseando principalmente pues no haberles inducido a ustedes a entrar en el reino de himnos, y que por supuesto ustedes puedan descansar hoy, pues muy bien, pues esto es todo lo que tenía yo que contarles en relación con esta materia esta vez. Muchísimas gracias por su atención.